Un tema interesante también es el diseño de arneses o mazos de cables. Un arnés o mazo de cables, aquí tenemos un ejemplo muy claro, es un conjunto de diferentes cables y diferentes conectores que pueden estar, por ejemplo, en un coche. Y estos pues tienen diferentes ramificaciones y diferentes segmentos donde hay un número diferente de cables en cada segmento. Cuanto más complejo sea el sistema, pues más complejo será el arnés o mazo de cables. Para la fabricación de este arnés, pues como vemos aquí, normalmente se utilizan tableros que le llaman board nails. Normalmente esta fabricación se hace manualmente, aunque también hay alguna máquina que lo puede automatizar. E3 tiene también integración con alguna máquina, pero la mayoría de fabricantes, al menos aquí en España, lo hacen manualmente. El módulo que dentro de E3 Series que permite generar este tablero de este board nail se llama E3 for Board. Es un módulo que cuelga directamente del otro módulo que hemos visto, E3 cable. Una de las características principales es que esta hoja dentro del forboard es a escala, cosa que no tenemos en el E3 cable, y directamente pues obtenemos una longitud. Otra vez volvemos a lo de siempre, está sincronizada automáticamente todas las hojas porque están dentro de un mismo proyecto, y a la que vamos dibujando el board nail y vamos obteniendo longitudes, también se van visualizando en la hoja de esquema. Los beneficios que nos ofrece 3for Board serían pues que dentro de la biblioteca podemos tener símbolos específicos para forboard, plantillas para generar este board nail de una manera cómoda y rápida, procesos automatizados como dibujar el conector y automáticamente nos coloca su vista en tabla. Podemos rotar las diferentes ramas o segmentos directamente a un ángulo. Podemos definir longitudes tanto de fabricación como de visualización. ¿Qué quiere decir? Pues que podemos tener segmentos que no estén a escala. Por ejemplo, si tenemos un segmento muy largo, por ejemplo de 45 metros aquí, no tenemos necesidad de que este dibujo que esté a escala 1:1, este segmento sean 45 metros, sino que lo podemos sacar de escala, dejarlo a 1 metro, pero definiendo claramente que son 45 en la documentación. A la hora de generar la documentación, en este caso, al ser un tablero a escala real normalmente, pues una impresora normal o corriente no puede imprimir estos grandes planos. Entonces E3 Series tiene una funcionalidad que permite partir este gran tablero en diferentes hojas y nosotros pues definimos las hojas que queremos imprimir y podemos añadir incluso marcas de corte y numeración de estas hojas. Por último, también con el diseño de arneses tenemos una funcionalidad que con módulos que ya hemos visto como el Routing Bridge y el propio forboard y otros que no hemos visto que serían pues el Harness Export, el Harness Flattening y demás, podemos crear un forboard sin necesidad de tener pues todos los esquemas eléctricos y demás, simplemente con la información que nos emiten el MCAT. En este caso esto está soportado únicamente por CATIA y PTC, creo, y el flujo sería un poco, dibujamos el arnés siguiendo el modelo 3D de nuestro producto, obtenemos un arnés en 3D. Este arnés pasa por el Harness Export y el Harness Export lo importa al Harness Flattening
perdón, desde Harness Flattening importamos los datos del Harness Sport y lo que hace el Harness Flattening sería allanarlo, dejarlo en 2D y desde aquí ya importamos con el módulo import harness en 2D y ya obtenemos las ramas y demás, y con el import harness pues obtenemos ya la hoja for board que hemos visto anteriormente. Simplemente con esto queríamos mostrar que hay otro flujo de diseño de arnés de cables, no tiene por qué ser siempre el mismo, y E3 Series pues lo soporta también. Entonces vamos a ver un poco del for board sobre el programa. Para el diseño del tablero de arnés de cables o de mazo de cables, seguiremos con el proyecto que habíamos hecho para el diseño de cableado. Entonces lo que vamos a hacer es, como siempre, crear una nueva hoja y aquí le damos un nombre, le damos un formato. Estos formatos están definidos en la biblioteca, puedes crear todos los que quieras tú, personalizarlos. Y por último sí que lo importante es darle el tipo a placa de producción, que es lo que nos distingue de las otras hojas de esquema. En este caso, pues este tipo, como ya hemos dicho, pues tiene la escala, vamos a definirla 1:1, escala real, y ya damos a aceptar. Una vez tenemos la hoja que va a ser nuestro tablero para el arnés de cables, lo que tenemos que hacer es ir añadiendo los cables o wires que necesitamos, que conformarán el arnés. Entonces vamos colocando en placa de producción y él ya nos va colocando, bueno, elegimos la vista que queramos, en este caso cogeremos esta y él nos conecta, nos coloca el conector, está conectado a ese cable y luego también automáticamente nos coloca la tabla con las conexiones y bueno, según la que tengamos definida en la biblioteca. Seguimos colocando los cables que queremos. Vamos a poner en este caso cable W2 que está conectado al conector X5 y pues bueno, igual que antes podemos rotar exactamente igual que antes y él ya automáticamente también nos coloca la vista tabla y por último también pues, añadiremos estos hilos que van asociados al conector X3. En este caso solo tenía una vista y lo dejaremos aquí con su tabla y las tablas están asociadas, por mucho que movamos pues siempre aparece esta flecha. Si mostramos las líneas lógicas pues ya nos enseña las conexiones entre los conectores. De momento aún no hemos dibujado ningún camino para los cables y podemos comprobar que en la hoja de esquemas aún tenemos el hilo sin medida, sin longitud. Podemos ver las propiedades de la conexión. Aquí tenemos longitud física 0 milímetros. Aún no hemos definido ninguna longitud, pasa en todas las conexiones, como podéis ver, 0. Y lo que vamos a empezar a dibujar las líneas aquí y ya veremos cómo se van estas longitudes. Igual que en los otros, insertar conexión y empezamos a dibujar.
Y hacemos lo mismo para el otro conector. Aquí ya podemos observar que tenemos 3 segmentos con sus características cada uno. Por ejemplo, podemos ver el diámetro del segmento, es diferente entre ellos. Este contenía el cable W2, este no. Y las propiedades más importantes serían las propiedades del segmento, pues la longitud de fabricación y la longitud visualizada, que en este caso son diferentes porque la de fabricación no la hemos aún definido. Y podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podríamos definir la longitud de fabricación reduciéndola bastante de la que hay ahora, y le decimos que ajustamos la longitud del segmento a la de fabricación. Esto recortará bastante el segmento, como veis aquí. Antes estaba bastante más lejos. O también, si volvemos atrás, podemos ajustar la longitud de fabricación a la visualizada, o sea, al revés. Si tenemos 716 la visualizada y en la de fabricación, pues tenemos un script que lo hace, ¿no? Por ejemplo, el largo visual fabricación, y una vez ya hemos ejecutado el script, volvemos y ya vemos que se han igualado estas dos, y bueno, en realidad de todos los segmentos. Y también podéis ver 788 y lo que decimos siempre de L3 Series, que es un programa conectado. Si volvemos al esquema de cableado y vamos, por ejemplo, a la conexión, ya vemos que aquí tenemos la longitud 1504 del hilo 2, que como podemos comprobar, el hilo 2, lo vamos a otra vez aquí, va del X4 al X5, entonces esa longitud que hemos visto es la suma de las dos. 1504 sería el 788 más 716. Tenemos una ventana o panel dedicado a la de forward, a la placa de producción, donde vemos pues todo lo que hay colocado. Es como un panel de dispositivos, pero filtrado a la hoja de placa de producción. Además también tenemos pues una barra de herramientas donde podemos lanzar comandos para editar segmentos y demás. Por ejemplo, si queremos rotar un segmento a un ángulo determinado, pues podemos hacerlo así, y ya tenemos. Si queremos poner un empalme Y, pues a 45 grados, lo pondríamos así. Ya sabemos que esto está a 45. Y ahora de la biblioteca cogeríamos el empalme de Y a 45 grados. Por ejemplo, este. Y ya lo podemos colocar aquí. Podemos hacer más cosas como insertar nodos. Por ejemplo, quiero insertar un nodo aquí. Voy a insertar nodos aquí para que estén fuera de... Como veis, pues se han ido. Ahora el nodo se ha cortado y llega hasta aquí, pero bueno, da igual porque la suma al final es la misma longitud. Lo que pasa es que, por ejemplo, para añadir elementos de protección como tubos corrugados, pues va bien porque podemos hacer de esta manera. Hacemos aquí, le decimos colocar en el segmento.
y automáticamente ya nos ha colocado todo el tubo aquí. ¿Qué es lo bueno que tiene? Pues que por mucho que modifiquemos el recorrido, pues el tubo corrugado se adapta a la línea. Podemos hacer lo mismo con los otros segmentos, añadirle y aquí también. Y ahora pues tendríamos buena parte del trabajo hecho. Perdón. Podemos añadir otros elementos, como hemos visto en otros editores. Por ejemplo, le podemos añadir una cota. Y así, bueno, sucesivamente. Una vez tenemos el diseño ya acabado, pues procedemos como siempre a generar la documentación y, por ejemplo, podemos generar la lista de materiales. Aquí se han añadido los elementos de protección. Podemos generar también la lista de mangueras o de cables. ¿Os acordáis de la longitud de W2? Y por último podemos también definir o imprimir el tablero. Como ya hemos dicho, podemos hacerlo de esta manera, separando las hojas, incluimos marcas de corte, imprimimos también los números de la página y aquí ya podríamos empezar a seleccionar qué hojas o qué elementos o ubicaciones de la página queremos imprimir. En este caso pues yo selecciono esto y ya podríamos darle a aceptar y ahora vista previa, por ejemplo, ya veríamos cómo se va imprimiendo todo, ¿no? Como veis, las marcas de corte y aquí pues la otra manera de imprimir esta documentación. Bueno, entonces hasta aquí sería un poco lo del Formoar y también el webinar en sí. Hemos ido muy rápido, nos hemos dejado cosas, pero queríamos ver un poco lo más importante y creo que lo hemos podido ver todo. Entonces, lo dicho, gracias por asistir y buenos días.